¿La vía intravenosa tiene liberación? ¿Tú crees que la vía intravenosa tiene liberación? No, ¿verdad? Digamos que no. No, o sea, yo creo que antes de la administración, o sea, cuando viene el polvito, los viales, que primero uno lo reconstituye, ¿cierto? Que decíamos que primero, si viene polvito, lo paso a líquido y después lo diluyo, puede que lo diluya en una solución y ahí sí lo administro. Pues ahí, mientras hice la reconstitución y la disolución, digamos que probablemente ahí fue la fase de liberación, y ya cuando la administré intravenosa, ya pues ahí de una vez está llegando a plasma. Sí, ya te doy la palabra. En general uno asume eso, ¿no? Que la forma farmacéutica es líquida y es solución. O sea, por dentro lo que tú puedes manejar son soluciones nada más. Tú no puedes manejar ni emulsiones ni nada, soluciones. Ahí ya el fármaco está liberado, disponible. Ya llega, se va directamente a la distribución, exacto. Por favor. Pues es que no sé si es una pregunta, pero ¿por qué suministramos vía intravenosa y no vía intraarterial? Aparte, bueno, ya la doctora dijo que obviamente es más difícil intraarterial, pero es que en simulación nos dijeron que normalmente no se aplican a medicamentos intravenosos, intraarteriales. Intraarteriales, exacto. Que pensamos un poquito en la anatomía. ¿Cuál es, digamos, un poco la disposición de las arterias o la función de las arterias y la de las venas? ¿Cómo es eso? Pues, pero yo pienso Es que eso es que según, bueno, sí, Según tienes la razón. Eso es por lo de el retorno venoso y sí, claro. ¿Es por eso? Claro, cuando nosotros colocamos por ejemplo, yo coloco un fármaco en la arteria renal y lo que yo quiero es manejar un estatus epiléptico, es un paciente que está convulsionando y lo que yo hago es canalizar una arteria y se me coloca la arteria renal. ¿Será adecuada esa vía de administración en ese momento intraarterial, la arteria renal, en el paciente con el estatus convulsivo? No, para nada. Porque yo fíjate que lo que estamos haciendo sería localizar el fármaco en la arteria renal. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando queremos, por ejemplo, colorear entre comillas el riñón. Entonces lo que estamos poniendo es un medio de contraste, ¿cierto? Para ver muy bien el riñón. Ahí sí, arteria renal. Entonces, acordemos que las arterias son vasos de distribución. ¿Qué están llevando el fármaco? Bueno, en este caso, están llevando la sangre y si colocamos el fármaco ahí, pues el fármaco a un órgano específico. Cuando nosotros lo que queremos es que el fármaco llegue al corazón, para que el corazón lo reparta a todas partes, lo más adecuado es un vaso venoso. Exacto, un vaso venoso. Sí, porque si lo hace por vía venosa directamente no pasa por los capilares. Porque Eso. pasa por el corazón. Bueno, en una curva o una gráfica como estas podemos calcular además el tiempo de latencia, que es el tiempo transcurrido entre el momento de la administración y el momento en que la concentración del fármaco alcanza la concentración mínima efectiva, y podemos mirar también el momento en que la concentración plasmática cae por debajo de la concentración mínima efectiva para calcular la duración del efecto, ¿sí? O sea, el momento en que termina el periodo de latencia, el momento en que la concentración plasmática cae por debajo de la concentración mínima efectiva. Sí, a ver. Yo tengo una pregunta respecto a la gráfica. Cuando la concentración del fármaco plasmática ya está por debajo de la concentración mínima efectiva, ¿eso significa que ya se empezó a metabolizar? Desde antes, fíjate que seguramente lo que nosotros tenemos aquí reflejado cuando la concentración plasmática empezaba a subir era el proceso de absorción. O sea, el fármaco estaba entrando al organismo, pasando la circulación. A partir de acá nosotros tenemos reflejada una combinación de tres procesos: procesos de distribución, procesos de metabolismo y procesos de excreción. Eso es muy importante, ¿sí? Saber que los tres procesos te van a impactar negativamente el valor de concentración plasmática, pero los tres están combinados acá: distribución, metabolismo y excreción. Y eso puede ser, ¿hasta qué punto yo puedo decir que es la vida media de bueno, yo básicamente tomaría la Cmax, ¿sí? Digamos que está por acá. Ustedes me dicen más o menos dónde es la mitad, como por acá, más o menos. Nos vamos hacia acá, trazamos una perpendicular. No sé, yo creo que la vida media está como por acá, ¿sí? No sé, la doctora Angélica, bien, eso me parece que estaría por acá. Igual no tenemos unidades, ¿no? Pero estaría por acá. Bien, bueno, voy a darle la palabra a la doctora Angélica ahora para que trabajemos la retroalimentación del taller. A ver, ¿qué pregunta? A ver, por favor.
desde el momento de absorción. Exacto. Claro. A ver, ¿quién nos quiere decir qué significa? De acuerdo a al ejemplo que dimos, a la fórmula, eso. Pero que te escuchen allá atrás. Usemos el micrófono para que ellas te escuchen. No sean tímidos, a ver. Es como el índice de distribución que hay entre el dato de dosis letal y el de dosis eficaz. Esto quiere decir, pues traducido si es uno muy amplio, pues sería que hay una fuerza. Si es muy amplio, pues sería una gran diferencia entre la dosis letal y la dosis eficaz. Entonces al haber un amplio, pues hay no te va a hacer tanto daño cambiar digamos, si tú te tomas 2 tabletas, no te va a hacer tanto daño al no seguir las indicaciones de la tableta, ¿Desde qué punto empieza el medicamento? Mira, eso significa que si está muy amplio el rango, puede haber una dosificación. O sea, si te llegas a equivocar en la dosificación y tomas más de lo debido, pues no te va a pasar nada. Pero si es muy estrecho y estás tomando una medicación normal y le aumentas un poquito más la dosis, puedes sobrepasarte el índice de toxicología y pues morir. Toxicidad, qué pena. Tú estás hablando del 50% de Es que uno es con toxicidad y los dos con letalidad. O sea, ¿desde qué punto empieza a ser tóxico? De los ratones, en el 50%. O sea, es una población de Pero dosis letal 50, el 50%, la dosis en la cual el 50% de los ratones se murieron. Bueno, digamos que a ver si te lo puedo aclarar un poquito más. Los dos conceptos tienen mucho que ver y están muy relacionados. Básicamente que hablan de lo mismo. La diferencia, creo, ¿tú quieres aclarar algo? Bueno, dejemos que la doctora Angélica les cuente ver en palabras de ella para que lo podamos entender mejor. Es que Karen me estaba preguntando que ella no entendía bien cuál era el concepto de dosis letal 50. Entonces yo le estaba explicando que dosis letal 50, yo tengo 10 ratoncitos, ¿sí? De esos, o sea, 50, cuando ustedes escuchen dosis letal 50, dosis letal 99, ese número es un número de ratones, ¿sí? Un porcentaje. Entonces, dosis letal 50 es la dosis a la cual el 50% de esos ratones se murieron. Dosis efectiva 50 es la dosis en la cual el 50% de los ratones fue efectivo el fármaco, ¿sí? Dosis letal 99, por ejemplo. Entonces, la dosis en la cual el 99% de los ratones se murieron. Entonces, lo que decía el doctor era el índice terapéutico es esa relación entre la dosis letal 50 y la dosis efectiva 50. La ventana terapéutica ya habla desde la concentración, ¿cierto? De la concentración a la cual la relación o la diferencia entre la concentración mínima efectiva, que es la concentración plasmática en la cual ejerce efecto, y la dosis mínima tóxica, la concentración a la cual se presenta, la mínima concentración a la cual se presenta un efecto ya tóxico. Esa es como la diferencia. La otra es de las poblaciones y de letalidad. A ver si te queda un poquito más claro, de pronto. Es complicado. Bueno, muy bien. Eso. Entonces, ya habíamos resuelto el primer punto, ¿sí? Ya tenemos una definición de absorción, tenemos claro todo lo que es absorción. Vale. Entonces ahora sí le doy la palabra a la doctora Angélica, no sé si les quieras complementar ahí. No, pues lo del concepto de absorción, que ya lo vimos, ¿no? Entonces es el paso de los fármacos desde el sitio de administración hasta la circulación sistémica. Es el paso, digamos el proceso, para que después no se confunda con biodisponibilidad. Entonces la absorción es el proceso. Y recordemos que esto ya lo vimos, para ese proceso se requiere
del paso del fármaco a través de membranas. Entonces eso ya lo vimos, que el paso a través de membranas puede ser a través de procesos activos o a través de procesos pasivos, ¿cierto? O endocitosis. Entonces, si recordamos la clase de paso a través de membranas, los procesos pasivos incluyen el paso a través de poros, ¿cierto? El paso a través de difusión facilitada, que eso es por gradiente de concentración, que no requiere energía, si se acuerdan. Por transportadores, la característica es ¿cuál es la característica del paso a través de transportadores? No, es saturable, ¿cierto? Y es específico, hay especificidad y saturable. Ahora, cuando es transporte activo es cuando hay un gasto de energía, pero puede haber difusión facilitada, que es mediante un transportador, y ahí no hay gasto de energía. Por ejemplo, los iones. Por ejemplo, Los canales iónicos que no requieren energía. El calcio, el cloro. okay, exacto. Y el otro proceso es por endocitosis, ¿cierto? Profe, son los ionóforos. Ionóforos, doc. No. Estaba buscando aquí en Wikipedia. Un ionóforo es una molécula soluble en lípidos, usualmente utilizada por microorganismos para transportar iones a través de una capa lipídica de membrana celular. O sea, como una micela, ¿no? Sí, yo lo tomaría. Pero de no esa porque forma. no es micela, porque también se pueden utilizar liposomas. Y el sistema liposomal es el que usa las micelas. Pero es que, acuérdate que está la micela y el liposoma es doble, y la micela es, o sea, el liposoma tiene doble capa y la micela tiene una sola. Sí, los liposomas es las micelas. Sí. Bueno, ahora, factores que modifican la absorción. Entonces, factores que dependen de sí de las características físico-químicas del fármaco. Por ejemplo, el peso molecular. Entonces, acordémonos que es importante para el paso de membranas, ¿cierto? Entre quién va a pasar más fácil, pues los de bajo peso molecular. El coeficiente de partición, ¿qué es el coeficiente de partición? ¿Se acuerdan que hablábamos que si combinábamos, había una solución donde había agua y había octanol? ¿Qué pasaba? La cantidad de fármaco que se disolvía en agua y la cantidad de fármaco que se disolvía En el alcohol. Es decir, habla de digamos, qué tan liposoluble e hidrosoluble es un fármaco, ¿cierto? Entonces van a pasar más fácil a través de membranas, por ejemplo, a través de difusión facilitada. ¿Qué tipo de fármacos? Liposolubles. La carga, ¿cierto? Y lo otro importante de características físico-químicas del fármaco es el pK. ¿Recordamos qué es pK? Sí, el 50%. Exacto, al pH al cual el fármaco se encuentra un 50% en forma no ionizada y otro 50% en forma ionizada. Entonces, características físico-químicas del fármaco. Características de la forma farmacéutica. Entonces, hay formas farmacéuticas que se absorben más rápido, ¿sí? Generalmente las líquidas. El elixir se absorbe más rápido que, por ejemplo, un comprimido, una grajea de liberación prolongada, pues se va a observar más demorada la de liberación prolongada, pero es por las propiedades de esa forma farmacéutica. ¿Listo? Características del lugar de absorción. Entonces viene que ya veíamos en la clase de vías de administración, ¿cierto? Pues por la vía intravenosa el efecto va a ser muy rápido porque yo directamente estoy pasando, realmente no, pues la absorción es mientras yo administro el fármaco, mientras si yo lo administro, por ejemplo, por vía, bueno, ¿qué será más rápido que se absorba? ¿La vía subcutánea o la vía oral? ¿Subcutánea se demora más o se demora menos? Menos, ¿cierto? Entonces también hay factores que afectan la absorción, como las vías de administración. El efecto de primer paso, que ya lo habíamos nombrado. ¿Cuál es el efecto de primer paso? Entonces, es el metabolismo, ¿cierto?, del fármaco antes
de que llegue a la circulación sistémica. Entonces, que puede ser a través del hígado, a través del intestino, ¿cierto? Las bacterias. Muy bien. El área de absorción, entre más área de absorción tenga yo, más rápido, digamos, que se va a absorber. El flujo sanguíneo, mayor flujo sanguíneo, mayor absorción. Y el pH, ¿cierto? Porque el pH, pues dependiendo del pK de la sustancia, va a hacer que se absorba más o que no se absorba. Sí. ¿Puedes poner un segundo la diapositiva? Bueno, existe algo que se llama cinética de absorción, ¿cierto? Estamos hablando de farmacocinética, entonces la cinética de absorción es lo que estudia la velocidad con la que un fármaco se absorbe, ¿sí? La velocidad y la cantidad con la que un fármaco en el organismo se absorbe. Hay una cinética que es una cinética de orden 1, es decir, hay fármacos que entre yo más cantidad de moléculas tenga pendiente por absorber, a mayor cantidad de moléculas que haya pendiente por absorber, mayor velocidad se absorbe. Pero cuando disminuye esa cantidad de moléculas que están pendientes por absorberse, disminuye la velocidad de absorción. ¿Esos son tipo 1? Esa es la cinética de absorción tipo 1. Entonces, a mayor cantidad de moléculas pendientes por absorber, mayor velocidad de absorción. Eso es dependiente de la cantidad de moléculas. Esa es la cinética de absorción de tipo 1. Existe la cinética de absorción, bueno, acá ustedes ven dos gráficas, ¿no? O sea, en la de orden 1. Esta es una gráfica logarítmica que cuando la pasan a logarítmico se ve una recta. En la cinética de absorción de orden 0, la diferencia es que a pesar de que yo tenga mucha cantidad de fármaco pendiente por absorber, no, se me absorbe a igual tasa, ¿sí? A igual velocidad que yo tenga poquito fármaco por absorber. Esa es la diferencia, ¿sí? La de orden 1, a mayor cantidad de fármaco pendiente, mayor velocidad. En cambio, en la de orden 0, es independiente de la cantidad de fármaco que haya para absorber, ¿sí? Orden 1, miren, acá hay mucha cantidad por absorber, entonces ustedes ven que la pendiente de caída, o sea, la pendiente de la velocidad es rápida, ¿cierto? Acá, entre menos cantidad haya, la velocidad de absorción disminuye. La de orden 1. Y eso depende como de las características del medicamento, del sitio en el que se absorba. De las características del medicamento, ¿cierto? De los factores, ¿no? De las características del medicamento. ¿Qué factores es eso? Seguramente hay varios factores, ¿no? Y tú que posiblemente uno importante, tener con lo que mencionaba la doctora Angélica ahorita, puede ser el grado de lipofilicidad de la molécula. Así que lo decíamos a través del coeficiente de partición grasa-agua. Se supone que una molécula que es muy lipofílica, fíjate que ya va a pasar todo el tiempo a la misma tasa, a la misma velocidad, porque realmente no le importa, es decir, como atraviesa la capa lipídica, ese es un proceso que, si te acuerdas, no es saturable, o sea, no se va a limitar en el tiempo. La molécula pasa y sigue pasando sin problema. Algunos autores han propuesto que acá las moléculas que dependen de un transporte mediado por proteína cargadora podrían en algún momento, o inicialmente mientras las proteínas están disponibles, transportarse bien y atravesar la membrana, pero cuando los transportadores ya se empiezan a saturar, eso podría explicar ese enlentecimiento acá o esa disminución en la velocidad del proceso. Gracias. Lo otro es que, por ejemplo, acá en la cinética de orden 0, que a pesar de que yo tenga un montón de moléculas y se absorbe a una tasa constante, puede llegar también a influir en la forma farmacéutica, ¿cierto? Por ejemplo, una deliberación prolongada o una forma farmacéutica subcutánea que sea de liberación constante, pues a pesar de que eso esté ahí, no se me absorbe rápidamente, sino tiene una tasa de absorción constante. Digamos, la tipo 2 no estaría más asociada... ¿La 0? Sí, perdón, la 0, qué pena.
las células están más asociadas a efectos de tóxicos. No, Porque tengo mayor concentración por más tiempo. A medida que se va absorbiendo, no podría. no, porque ahí lo que te está en la orden 0 Sí. hay una velocidad de absorción constante. Esto es lo que te está hablando, es de velocidad de absorción. Esta es una velocidad de absorción más rápida, pero entre mayor concentración tengas por absorber. O sea, más Sí. concentración y absorción. Entre mayor cantidad de fármaco pendiente por absorber, mayor velocidad de absorción. Ah, ¿Listo? En la orden 1. Por ejemplo, si la concentración ya llegó al límite, no puede causar toxicidad porque pues ya no va a seguir aumentando. En la de orden 0, tú a pesar de que tengas un montón de fármaco pendiente por absorber, sigue absorbiendo a igual velocidad. Bueno, entonces ahí lo que ya decía o lo que ya había dicho el doctor de biodisponibilidad. Hablábamos que la absorción es el proceso para el cual pasa a la circulación sistémica. Sin embargo, esa fracción, ese porcentaje del medicamento, del fármaco, del principio activo que pasa a la sangre, ¿cierto? Desde el lugar de administración, de esa dosis administrada, es la biodisponibilidad. Ese porcentaje de la dosis administrada que pasa a la circulación sistémica es la biodisponibilidad. Listo. ¿Qué es distribución? El paso de la circulación El paso de la circulación a los tejidos, que ya lo veían ahora. Entonces el doctor decía, en la distribución es muy importante la unión a proteínas plasmáticas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un vaso sanguíneo, ¿cierto? Ahí está el espacio vascular, ahí es el plasma. Esto es el medicamento, este es el fármaco, y esto que está en negrita, en negro, son las proteínas plasmáticas. Sí, señor. Volumen aparente de distribución. Ya vamos para allá. Entonces, hay fármaco que se encuentra libre y hay fármaco que se encuentra unido a proteínas plasmáticas. El que puede atravesar las barreras, el que puede pasar membranas, es el fármaco libre, no el que está unido a proteínas. Por eso es importante el porcentaje de unión a proteínas, porque si un fármaco tiene un alto porcentaje de unión a proteínas, ¿qué pasaría? Entonces generalmente está confinado a este espacio, ¿cierto? Entonces el fármaco libre es el que va a atravesar las membranas y puede ir al sitio de acción farmacológica, es decir, a donde yo quiero, es mi deseo que actúe ese fármaco, ¿cierto? Igualmente ese fármaco libre es el que va a pasar membranas para dirigirse a los órganos donde se metaboliza o para dirigirse a los órganos en donde ese fármaco se va a eliminar, ¿sí? ¿Qué proteínas plasmáticas son las que principalmente se unen a los fármacos? La albúmina, que generalmente se une a ¿qué tipo de fármacos? Ácidos, sí, algunas bases débiles, pero principalmente ácidos. ¿Qué otra proteína? Alfa-1 glicoproteína ácida, que se une principalmente a fármacos, bases débiles, sí. Y también el fármaco inclusive puede unirse en la sangre a glóbulos rojos, ¿sí? Y a otras proteínas que transportan lípidos como son lipoproteínas, pero principalmente albúmina y la alfa-glicoproteína ácida. ¿Listo? La distribución, entonces, ya dijeron, es el transporte de los fármacos dentro del compartimento sanguíneo y su penetrancia en los tejidos. ¿Qué influencia tiene que se unan los glóbulos rojos? ¿Cómo que fármacos se unen a glóbulos rojos? O sea, ¿es malo o...? No, simplemente es como un transporte a través de la sangre. Ahorita no me llega a la cabeza. Yo voy a darte un ejemplo. Mira, está la adenosina, por ejemplo, es como fármaco antiarrítmico y él es recaptado por los glóbulos rojos. Esa adenosina, cuando tú tienes de pronto un fármaco que interfiera con esa recaptación de adenosina por los glóbulos rojos, aumenta la concentración plasmática, digamos la concentración de fármaco libre de adenosina, y pueden aumentar los efectos farmacológicos. La adenosina, por ejemplo,
produce dolor torácico, ¿sí? Como reacción adversa al medicamento, pero entonces es más factible que aparezca el dolor torácico en ese momento, ¿sí? Si se da esa interacción. Y atrás creo que están preguntando algo. Atrás, la niña de atrás, creo que me han preguntado. ¿No? ¿Pueden levantar la mano? ¿Ya? Eso es que están tan lejos que no las escuchamos. Si se dan aquí más adelantico, pues las podríamos oír mejor. Estos son solo algunos ejemplos de las características de algunas moléculas que, dependiendo de esa característica, uno dice, pues probablemente se va a quedar en tal espacio. Por ejemplo, moléculas pequeñas que son solubles en agua, que son de bajo peso molecular, ya sabemos, pueden pasar a través de poros, pueden pasar membranas y se pueden distribuir en todo el agua corporal total de un ser vivo, ¿cierto? Moléculas grandes, ¿cierto? Pero que son solubles en agua, son hidrosolubles, pues no van a pasar, ¿cierto? Barreras donde necesiten, o órganos que sean liposolubles, ¿cierto? No van a pasar, por ejemplo, al tejido graso, no van a pasar, por ejemplo, muy bien a las glándulas suprarrenales que tienen gran contenido de grasa. Entonces esas se van a quedar más que todo en el espacio extracelular. Aquellas que se quedan en el espacio vascular son aquellas que tienen alta unión a proteínas, y ya dijimos por qué. No van a salir porque es el fármaco libre el que sale de ahí. Entonces, alta unión a proteínas y que puedan tener alto peso molecular, se quedan en el plasma. Tejido adiposo tiene que ser liposolubles para que pasen allá. Y hay moléculas o fármacos que se depositan, por ejemplo, a nivel del hueso o a nivel de los dientes. Por ejemplo, hay un grupo de antibióticos que se llaman tetraciclinas, ¿sí? Que se depositan mucho en los dientes y en el hueso. En los dientes, por eso hace que, sobre todo en los niños, tomen una coloración medio negruzca, pero eso es depósito de tetraciclina ahí. En la distribución es importante que existen órganos que están muy protegidos mediante barreras protectoras que evitan el paso de fármacos, o sea, como que protegen al órgano de que les vayan a causar daño. Entonces, un órgano protegido es el cerebro, a través de la barrera hematocefálica. Otro órgano protegido, pues, es el bebé, ¿sí? Entonces, a través de la barrera placentaria. Otro ejemplo de un órgano protegido es el testículo. Existe la barrera testicular, porque si hay lesión a nivel de las células germinales, que son las que van a producir, pues, los espermatozoides, pues va a haber lesión después en la fertilidad, o inclusive lesión a nivel, pues, del embrión. Entonces, por eso en estos tres sistemas principalmente existen barreras, donde van a haber transportadores que van a permitir o no van a permitir el paso de ciertos fármacos a esos órganos. ¿Listo? Bueno, el tercer punto era que enuncien por lo menos 5 características de un fármaco que sean importantes para procesos de absorción y distribución que estén mencionados en la ley de Fick. El gradiente de concentración, sí. El tamaño y el grosor, el área de superficie y el espesor de la membrana. De partición. Sí, ya dijeron concentración. Pues el peso molecular es muy importante, ¿cierto? Entonces, esta es la ley de Fick, ¿sí? La ley de Fick habla de como la velocidad del flujo a través de una membrana, y relaciona la diferencia de concentraciones, o sea, el gradiente de concentración, el área de absorción, ¿cierto? Que decíamos, entre mayor área, mayor absorción. La permeabilidad, que esa permeabilidad entonces va a estar determinada por el peso molecular,
por el coeficiente pues de partición, y lo otro el grosor de la membrana. Entre más gruesa pues más difícil es pasar esa membrana, por eso es inversamente proporcional, a mayor grosor menor flujo.